en Éxodo, capítulo 30. Ya mi Biblia está muy viejita, hermano, ya me está por llegar la nueva. Se ha estado batallando un poquito para conseguir una Biblia de las de nosotros. Pero yo no quiero una diferente, quiero una igual a la mía. Esta tiene muchos años. Esta era de mi madre. Amén. Capítulo, aleluya. No, estoy un poquito. En el 29, perdón, hermanos, en el capítulo 29. Fíjense que había ¿cómo les quiero decir, hermano? Una forma de cómo se tenían que consagrar los sacerdotes. Los sacerdotes, había un proceso de consagración, hermano. Yo pienso que ese proceso de consagración es también para nosotros. Vean, nosotros decimos que su palabra que el Señor nos ha hecho reyes y nos ha hecho también sacerdotes, hermano. ¿Sí? Pero el sacerdote tiene un proceso para consagrarse, hermano. Consagrarse quiere decir apartado especialmente para Dios, o sea, apartado como algo especial para Dios, algo especial para Dios. Quizás muchos somos cristianos, quizás muchos vivimos el cristianismo como pensamos que lo debemos de vivir, pero aquel que entiende, hermano, que debe de ser consagrado a Dios, apartado completamente de todo, ¿verdad? Para el uso exclusivo de Dios. Para el uso exclusivo de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, tiene que haber un proceso en nuestra vida. Yo quiero que veamos en el capítulo 29, versículo 1. Algo que me llamaba mucho la atención, quiero decirles antes, hermanos, es que cuando se ofrecía el holocausto, me llamaba la atención porque era un puntito que estaba viendo y decía que el holocausto, ustedes saben que el holocausto continuo se ofrecía un cordero en la mañana y un cordero por la tarde. O sea, eso siempre estaba, siempre, todos los días, a toda hora, sin intermisión. Sin nada podía quitar aquel sacrificio, nada podía, ¿verdad? Hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que el sacerdote, estaba buscando un poquito ahí, dice que el sacerdote lo ponía a quemar, hermano, porque el holocausto era una ofrenda del todo quemado, o sea, todo el cordero se quemaba, todo, no dejaba nada. Eran diferentes sacrificios, pero el holocausto era una ofrenda del todo quemada. Entonces dice que lo ponía a quemar en la tarde, ¿verdad? Y lo ponía a quemar despacito, porque déjenme le apunto un poquito aquí para que entendamos un poquito, ¿sí? Un cordero en la tarde, en la mañana, perdón. En la mañana, un cordero. Y en la tarde, otro cordero. Entonces, en el transcurso de la mañana a la tarde, hermano, es que aquí había las ofrendas de las paces, o los sacrificios de paces, los sacrificios por la culpa, los sacrificios por el pecado, la acción de gracias, y todo esto en el intermedio se podía ir, pero el fuego del altar de la mañana no se podía apagar porque siempre había ofrendas, hermano. Entonces, cuando llegaba la tarde, el cordero de la tarde, el cordero de la mañana había estado quemándose todo el día. Entonces, era un proceso lento, hermano. Era un proceso lento. Es como el proceso que Dios hace en nosotros también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quema. Dios quema, hermano. O sea, el altar nunca se puede apagar porque Dios está quemando en nosotros todo lo que no sirve, todo lo que no es, todo lo que... Y entonces el proceso es lento, hermanos. Por eso Dios no hace un proceso de un día para otro. Dios hace un proceso lento. Llegamos a la vejez y decimos, ¿cómo puede ser que siendo viejita? Dijo un día la hermana que no, precisamente aquí.
Dijo la hermana que no, todavía traemos el chuletón, ¿verdad? Y dices, ¿cómo siendo viejito todavía me arrastra mi carne? Todavía me arrastran las cosas de mí, yo, mi persona. ¿Por qué? Porque hay un proceso, hermanos, que Dios está haciendo en nosotros, un proceso lento, un proceso donde está purificando nuestras vidas, un proceso donde Dios está limpiando. Mientras estaba leyendo esto, me recordaba de mi mamá, que cuando ella estaba muriendo me dijo, mi hija, yo no me puedo ir así. Yo no me puedo ir como estoy. Dios me tiene que purificar antes de cruzar el velo. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros no logramos vencer. En el último tiempo es cuando Dios nos mete en un fuego, hermano, especial, para quemar todo lo que no sirve. Qué bueno que lo logremos antes y que Dios queme en nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces no permitimos eso. Muchas veces, no. Yo me recuerdo de cuando el hermano el hermano Frescas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del hermano Frescas? Bueno, los hermanos, hermano Frescas tenía ¿cómo se dice? Un ceño en su frente, así, como que siempre estaba enojado el hermano. Un ceño se dice, fruncido, el ceño fruncido. Sí, siempre tenía eso, y tú lo veías y lo saludabas y te saludaba bien el hermano, pero siempre tenía. Y cuando él estaba muriendo, ese ceño se quitó. Y yo digo, ¿cuántas cosas tiene Dios que limpiar en nosotros? Qué bueno que el proceso, hermano, de limpieza y de purificación, el Señor, pues dejemos a Dios, ¿verdad? Porque siempre está dispuesto, dejemos a Dios que lo haga en este tiempo. Que estamos, decía el hermano González, si no superamos las cosas cuando estamos fuertes, cuando seamos viejitos, vamos a hacer un problema. Y los hijos nos van a querer mandar al asilo. ¿Por qué? Porque no pueden con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Entonces, qué importante es que dejemos a Dios que trabaje en este día. Mire, hermano, entonces, sí estamos claros en esto, ¿no, hermano? En la mañana un cordero, en la tarde un cordero, pero siempre tenía que estar ese fuego encendido. Siempre había algo quemándose ahí. Siempre, hermano, siempre hay algo quemándose en mi vida. Siempre hay algo quemándose en su vida, hermano. Siempre debe de haber algo quemándose en mi vida y en su vida. Mire, vamos a leer en el capítulo 29, versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Si no es nomás, hermanos, decir yo soy sacerdote, ¿verdad? No es nomás decir yo soy sacerdote de aquí de Juárez, yo soy sacerdote de mi casa, yo soy sacerdote. No, hay requisitos, hermano. Demandas. Esto les vas a hacer para consagrarlo, porque un sacerdote tenía que ser consagrado para Dios. Un sacerdote no se podía casar con una mujer, ¿cómo se dice? Extranjera, divorciada, dejada, repudiada. No, él tenía que casarse con una mujer virgen. Así lo exigía Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el que iba a llevar, el que iba a ofrecer los sacrificios, y era el que iba a ofrecer el olor de suavidad delante de Dios. Entonces tenía que ser consagrado. Entonces mira aquí dice: toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin tacha, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite. ¿La levadura de qué nos habla, hermano? ¿De qué? Hipocresía, pecado. Y yo buscaba el significado, hermanos, y habla y dice que es el hombre natural. La buena gloria. Ajá, sí, el yo. Entonces, tenía que ser sin levadura, hermanos, tenía que ser sin buscar algo para sí mismo, sin querer levantar su propia persona, sin querer, sin la carne, como dice hermana, sin hipocresía. ¿Sí? Hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Aparentar. ¿Sí? Bueno, también habla que hay hipócrita ascensión. Hermano, ¿verdad? Decimos somos Sion, pero de la palabra dice, hay de los, ¿verdad? Que dice, y se asombraron, el espanto sobrecogió a los hipócritas en Sion. ¿Por qué? Porque cuando la verdad permanece, la hipocresía tiene que salir.
Las apariencias tienen que salir, quedar nomás lo verdadero. Bueno, tortas, hojaldres untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod y el racional y le ceñirás con el cinto del efod. Qué hermosas vestiduras, hermano. Fíjese, dice que hacían planchas. Una plancha es como algo que se extiende. Y luego de ahí cortaban hilos de oro. Y entre el jacinto, la púrpura, el carmesí, todo eso, metían los hilos de oro en las vestiduras de Aarón. Como tejido entre todo, estaban los hilos de oro. O sea, hablando de la naturaleza de Dios. Tenían ellos que tener la naturaleza de Dios. Estaba entre todos los atributos que llevaban, entre la sangre, entre los celestiales, entre todo, iba la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Sí, hermanos? Dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás llegar a sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos les atarás los chapeos, tiaras y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo. Qué tremendo, ¿no, man? Fíjese cómo Dios no solamente lo da a la cabeza de la familia, lo da a los hijos de la familia. Qué precioso, hermano. Dios no nada más nos quiere salvar a nosotros, Él quiere también que nuestros hijos vengan a entrar, hermanos. Pero mire qué dice: y henchirás las manos de Aarón y sus hijos. Harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, el redaño de sobre el hígado, los 2 riñones, el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro y su pellejo y su estiércol. Es expiación. Expiación. Es una de las Fíjese, hermano, qué precioso es esto. Ponían las manos sobre el animal. Esto quiere decir que ponían todos sus pecados sobre el animal. Esto quiere decir que aquel animal iba a cargar con todos los pecados del sacerdote, ¿verdad? Entonces, al poner las manos, yo me los imagino, hermanos, al poner las manos sobre el animal, que cerraban los ojos y se metían en Dios, ¿verdad? Y empezaban a dejar ahí todo lo que era, todo lo que traían: coraje, rencor, odio, rencilla, envidia, todo pecado, lo ponían en el animal, hermano, con sus manos, y entonces el animal era sacrificado y era perdonado todo pecado. Fíjese qué maravilla tan preciosa, ¿no? Qué maravilla tan preciosa, hermano, como Dios siempre dándole una salida al hombre para que no muriera en pecado. Siempre le estaba perdonando. Cuando ofrecían los animales, les daba la salida ahí, ¿verdad? Dice en Hebreos, más estando ya presente Cristo, ¿verdad? Pero mientras la ley dice que era un ayo. Era un ayo. ¿Qué es un ayo? Una ayuda para llevarnos a Cristo. O sea, la misma ley nos estaba ayudando a ver lo que iba a pasar con Cristo, hermano. Una sombra, ¿sí? Para llevarnos a Cristo, para ver lo que se hacía con todos esos animales, hermanos. Ahora estando Cristo presente, el Señor pagó todo el pecado y su sacrificio, hermano, lo pagó y lo cubrió todo por nosotros. Todo por nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos,
¿Dónde vamos aquí? Dice, en el 15, asimismo tomarás un carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás su sangre y rociarás sobre el altar alrededor y cortarás el carnero en pedazos. Lavarás sus intestinos y sus piernas y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Aquí está esto, dice, quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Jehová, olor grato. Es ofrenda quemada a Jehová. Segundo paso. Holocausto. Dice que era una ofrenda agradable, hermano. Cuando nosotros empezamos en el Señor, empezamos siendo salvos, pero llegamos al lugar del lugar santo, donde todo, hermanos, ahí tenemos que experimentar la muerte. Ahí tenemos que experimentar el sacrificio. Ahí tenemos que experimentar, hermanos, nuestra carne del todo quemada. Todo se tiene que quemar. Si nosotros queremos vivir en el Espíritu, se tiene que quemar todo. Eso le agrada a Dios. Porque a veces decimos, no, pues es que yo nomás quiero ser salvo. Yo nomás hasta ahí llego. Pero hermano, Dios tiene mucho más para nosotros. Dice por ahí, ¿verdad? En la Escritura dice más, ahora mucho más y mucho más. O sea, Dios siempre está más y más y más para nosotros. Dios no quiere que nos quedemos, hermanos, en un cierto lugar. Dios quiere que experimentemos más, hermanos. Y ahorita vamos a ver eso. Pero ahora estamos viendo ese holocausto a Jehová, olor grato, hermano. ¿Quién no quiere ser olor grato? Cuando uno ama a Dios, lo único que quiere es que su vida sea agradable delante de Dios. Amén. Todo, dice que todo se quemaba la cabeza, se quemaban las piernas, se quemaban los intestinos, se quemaba todo, hermano, en olor grato delante de Jehová. Empezamos a conocer las cosas espirituales y las cosas que vienen, las cosas que son del Espíritu. Empezamos a conocer, hermanos, por qué tenemos que morir. Empezamos a conocer por qué se tiene que acabar Cecilia, por qué tiene que ser una nueva criatura, una novedad de vida, hermano. Y empezamos a caminarlo. Ese es el segundo paso que tiene que tener un sacerdote. Un sacerdote no podía solamente tener una expiación. Un sacerdote tenía que tener también un holocausto en su vida. Nuestra vida continuamente tiene que ser un sacrificio en holocausto para Dios. Continuamente, hermano. Si usted lo ve todos los días, a todas horas, tiene que estar muriendo esa persona. Tiene que estar muriendo. No puede, esa persona no puede decir, ahorita me voy un ratito y voy a ir a ver qué hago por ahí, ¿no? O voy un ratito al mundo. Voy a prender la radio para oír unas cancioncitas de esas que me gustaban antes. Voy a allá a ver a una fiesta, a ver allá donde andan tomando. No, hermanos, un sacerdote sabía que el propósito de su vida era solamente Dios. No hay nada, hermano, no se le permitía, hermano. No se le permitía. Yo espero, hermanos, que este día nosotros estemos decididos, hermanos, porque hay muchas cosas, no solamente que están afuera en el mundo, hay muchas cosas que están dentro de nosotros, que nos roban y que nos quitan, hermanos, el deseo de consagrarnos a Dios. Pero yo espero que este día empiece a volver ese deseo, hermano. Yo espero que este día podamos nosotros decir, yo quiero consagrarme a Dios, yo quiero ser para Dios completamente, yo quiero santificar mi vida, yo quiero consagrar mi vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos toca a nosotros. Dios no puede venir, ¿verdad? Y decirte, ven, apártate para acá. No estés ahí, ven y te voy a jalar. No, eso es lo que me toca a mí. Eso es lo que me toca hacer a mí, consagrarme, limpiarme, santificarme, apartarme del mundo, de las cosas que están en el mundo. Amén. Sí. Bueno, vamos. Dice, tomará luego, en el 19, el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Fíjense qué precioso, hermano. Aleluya. Nunca podremos olvidar que nuestro pecado el Señor lo llevó. Amén, hermano. Estemos
en la parte que estemos en la expiación, estemos en el camino que estemos, en el lugar que estemos, nunca olvidaremos que nuestros pecados fueron sobre el Señor. Mis pecados están sobre el Señor. Eso se los llevó el Señor y ya no están. Amén, hermano. No permitiré que el enemigo venga a acusarme, no permitiré que el enemigo venga a condenarme, no permitiré que el enemigo, porque eso lo hizo el Señor por mí. Amén, hermano. Aquello quedó atrás. Mire qué precioso. Dice, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero. Tomarás de su sangre y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón. Aquí, hermano. En esto tiernito que tenemos aquí la ponía la sangre. ¿De qué nos habla esto, hermano? De nuestro oído. De nuestro oído. De cómo, hermanos, un sacerdote tenía que saber oír la voz de Dios. Un sacerdote no se dejaba llevar. No, pues es que me imagino. Pues es que a lo mejor me habla. No, estaba seguro de lo que Dios le estaba diciendo. Estaba seguro de lo que Dios le estaba hablando. Y no había nada que lo moviera de ahí porque sabía que Dios le... Porque el sacerdote tenía funciones. El sacerdote era el intercesor entre el pueblo y Dios. ¿Sí? Era el que estaba intercediendo. Él intercedía por el pueblo. Pero también enseñaba al pueblo la ley. Les enseñaba al pueblo cómo servir a Dios y cómo agradar a Dios. Entonces él tenía que saber oír, hermanos. Si uno de nosotros, si nosotros no sabemos oír la voz de Dios, ¿cómo les diremos a los demás? ¿Cómo les diremos? ¿Cómo les hablaremos a nuestros hijos? ¿Cómo les hablaremos a nuestros vecinos? ¿Cómo les diremos si no sabemos nosotros, ni nosotros mismos cómo es la voz de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Las ovejas no siguen a cualquiera. Las ovejas no siguen a otro. Las ovejas siguen la voz de su padre y la voz de su pastor. Y le siguen. Yo no voy a seguir a cualquiera, hermano. Yo no voy a seguir a cualquiera. Aquí no va a venir cualquiera y me va a decir, yo voy a ir tras de él. No. Tengo que saber y estar seguro que es la voz de Dios, hermano. Amén. Tengo que estar seguro que es la voz del Señor. ¿Por qué? Mire, tenía la sangre, esta es la consagración, hermanos. El último paso era la consagración. Y para estar consagrados tenía que tener un oído muy especial para oír la voz del Señor. Tomarás y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón y sobre la ternilla de las orejas derechas de sus hijos. Aleluya, hermano. Fíjense qué precioso. Fíjense qué precioso, hermano. Cómo es que Dios les dio a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Ese privilegio, hermano. Ese privilegio, mire. Y sobre de sus hijos y sobre el dedo pulgar. ¿Cuál es el dedo pulgar, hermano? A ver, levántelo. El dedo pulgar de sus manos derechas. Ahí también le gustaba la sangre. La sangre del animal. Hablando de el obrar. La fuerza del obrar. La fuerza del obrar. Sí, porque entre los ministerios tenemos 5 ministerios, tenemos estos, ¿no? Lo que es el apóstol, el profeta, pero los abarca todos y es con fuerza. Este es el que da la fuerza. Amén. Para abrazar a los otros, este es el que cuando tú agarras algo, cuando tú tomas algo. Bueno, dicen que cuando, a ver, ¿dónde está Manuel? Manuel, ¿dónde estás? Dicen que cuando les mochan un dedito, a los que les mochan cuando están enfermitos, que pierden el equilibrio, el balance, porque algo sienten, porque algo les falta, les está faltando ese dedito que da un balance, hermano.
Fíjese lo que es Dios, y cómo nos hizo Dios tan perfectos, hermanos, a cada uno de nosotros. Nos dio todo. Inmediatamente las madres, cuando tenemos un bebé, lo primero que contamos son los deditos. Si trae 5, si trae 6, si trae cuántos trae, ¿verdad? Si no viene deforme, mande mano. El agarre. ¿En la qué, hermano? El agarre del dedo. El agarre del dedo, es la fuerza, hermano. Entonces, fíjese cómo tiene que haber, hermanos, fuerza en lo que nosotros obramos, en lo que hablamos en el Señor. Amén. Lo que nosotros hacemos, hermano. Dice la palabra, ¿verdad? Dice, sin el buey no hay grano en el granero. Sin el buey no hay grano en el granero. Sin el que está trabaje, obrando, ¿verdad? Decía el hermano Pete Jaramillo, y me da mucho testimonio de lo que él compartía. Decía, ¿verdad? Decía que en una parte dice, ¿verdad? Que eran 4 animales, 4 rostros. 4 rostros. ¿El rostro de qué? A ver. El rostro de buey, el rostro de león, el rostro del águila volando, el rostro del águila y el rostro de hombre. 4. ¿Sí? Y luego en otra parte de la escritura dice el rostro de león, el rostro del águila, el rostro de hombre y el rostro de querubín. O sea, el buey se hizo un querubín. ¿Cómo se hizo un querubín? Pues sirviendo. ¿Cómo se volvió un querubín? Pues sirviendo, hermano. ¿Sí? Por naturaleza, el hombre traemos arrastrando que no nos gusta servir a los demás. Pensamos en mí, ¿verdad? En el yo, para mí, pero no pensamos en servir a los demás. Y Dios nos pone situaciones y nos pone circunstancias en las cuales podemos nosotros servir y obrar para otros, hermanos. Pero muchas veces batallamos mucho, hermano, para hacerlo, porque estamos acostumbrados a para nosotros, para mí, o sea, y Dios lo que quiere es que nosotros podamos, ¿será que podremos llegar a pensar en el otro antes que nosotros? Imagínese, hermano, que Dios le pida a usted, como aquella viudita, vea, que le dijo, Elías, ¿verdad? Hazme un pan, allí, ¿verdad? Y la viudita andaba cogiendo unas leñitos para hacerse, ahí tenía nomás un puñito de harina y un poquito de aceite para hacerse un pan para ella y su nieto. Y le dijo Elías, hazme el pan primero a mí. Porque Elías sabía quién era Dios al cual servía. Aleluya. Y la mujer lo puso el primero. No, nosotros nos sirven y yo primero, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y el hermano, si se quedó sin comer, pues allá él que vaya y se compre un pollo. O a ver que se compre un burro por ahí. Pero eso es lo que hace el amor, hermano. Cuando nosotros, el amor debe de ser, ¿verdad? Pensar en el otro antes que en mí mismo. Escuchaba a un hermano hablar del sacrificio y decía, casi ninguno queremos sacrificarnos. ¿Verdad? Pero una esposa tiene que saber que se tiene que sacrificar. ¿Sí o no? Un esposo tiene que saber que se tiene que sacrificar. Nos platicaba una vez una anécdota del conejito, ¿verdad? Pero no era algo real. El hermano dice que su mamá iba a comprar huevos y ellos eran no sé cuántos, 6. ¿6? Ah, aquí está, hermano. Me olvidó que era hermano del conejito. 6. Dice que él compraba un huevo para cada uno, ella, pero para ella no. Sí. Sí. Y les daba a sus hijos, ¿verdad? A todos un huevito y ella se quedaba sin su huevito. Eso es lo que hace una madre. Ayer precisamente estábamos hablando ahí, ¿verdad, mija? Y decimos, hay situaciones que pasan así. Nos platicaba mi hija de un día que los balacearon, ¿verdad? Mi Danielita. Le digo, ve a la iglesia, mija, para que un día tomes mi lugar. Gracias a Dios porque está aquí mi hija, hermano.
Y mi Isra también, el Isra también ha estado viniendo, el hijo de mi hermana, los miércoles también le doy muchas gracias a Dios por ello. El miércoles él me dio su ofrenda, muy buena ofrenda para mis hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Me gustó este parrafito que le dieron a usted una vez. Ajá. La vida después de todo no se mide por su duración. O sea, yo digo que no porque ya llegaste, Duras mucho tiempo. pero sino por cuánto contribuiste, por su contribución. ¿Cuánto has contribuido al reino? Exactamente. ¿Cuánto puede ser la vida, verdad? Porque tampoco estamos aferrados a vivir 100 años. Pero lo que vivamos, hermano, debe ser una vida de contribución y de sacrificio para el Señor. Si Él se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a sacrificarnos por la obra de Dios. Tiene que haber un sacrificio, y el que se sacrifica no se sacrifica gritando, diciendo, ¿por qué yo siempre? A mí me toca siempre, ¿y por qué otra vez? ¿Y por qué? No, el que se sacrifica es calladito, y hace las cosas calladito. ¿Verdad, hermana? Aquí la hermana que no es la que va a decir, ¿eh? Entonces, hermanos, el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, el caminar. El balance al caminar, hermanos. La fuerza al caminar. El paso firme. La fuerza. Cuando demos un paso, que sea firme y que no sea ahorita sí, mañana no. Hoy no tengo ganas, sino que cada paso en nuestra vida sea un paso de firmeza, hermano. De fuerza, de entrega, de valor, hermano. Que nuestra vida esté, hermanos, de veras en un, ¿cómo se dice? En una equilibrio, hermano. A veces nos vamos mucho para allá y nos vamos mucho para acá. Hermano, yo creo que la vida en Cristo es una vida de equilibrio en el Señor. De equilibrio en el Señor. A veces dice, no seas demasiado justo. ¿Por qué te vas a destruir? ¿Por qué dice eso, hermano? No seas demasiado justo. ¿Por qué te destruirás? Porque apresura la obra. ¿Sí? A veces nosotros somos tan justos, demasiado justos, que mandamos al infierno a muchos. ¿Sí? Y mi justicia puede destruirme. ¿Sí me explico, hermano, con esto? Sí. No seas, pero tampoco seas tan liberal y pensando que todo, o sea, que todo lo tienes que pasar por alto, que todo todo tiene un equilibrio en Dios, hermano, todo tiene una forma, todo tiene Dios. Yo me pregunto muchas veces cómo Pablo se expresaba y cómo decía una cosa y luego decía otra, y dices, pues que Pablo se equivocaba, ¿o qué? Cuando decía él, no que ya yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ¿verdad? Al blanco, al premio de la soberana. Y luego más adelantito, unos versículos más adelante, dice, ¿y los que somos perfectos? Dije, pues, ¿es perfecto o no es perfecto? ¿Verdad? Pareciera que se contradice, pero no, estaba encontrando el equilibrio, hermano. Estaba encontrando la templanza, hermano. Decía, si yo voy allá, ¿se acuerdan en esa escritura donde fue a Israel, ¿verdad? Donde fue, y que se rapó. ¿Se acuerdan? Sí. Se rapó, porque lo exigía la ley. Lo exigía la ley. Y decía, yo a todos me hago, ¿verdad? A todo me acomodo, a todo por salvar, de aquí, de allá, y de por allá, y de por allá. Porque estaba en un equilibrio, él sabía que si él se hacía a un lado, no iba a perder nada, porque estaba seguro de lo que creía. Amén, hermano. Amén. Estaba seguro de lo que creía. Yo fui allá con mi hermana Ana, fui a la iglesia, ahí me gocé, levanté mis manos, alabé a Dios. El pastor, gracias, mi. De a dos, Ángel. De a dos.
El pastor compartió muy bien, comparte muy bien el pastor que está ahí con mi hermana Ana. Me gocé y dije, no pasa nada. Son mis hermanos en Cristo. Amén. Y alabo a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque cuando estamos bien, tenemos nuestra convicción bien firme y estamos bien establecidos, nada nos va a mover, hermano, nada nos va, ¿verdad? Ni lo que pase, ni lo que, y si danzan, ni si brincan. Y estoy ahí, pues, ¿qué? No me voy a poner a brincar y a danzar, dijo Nancy, ¿verdad? No me voy a poner a brincar y a danzar, sé lo que he creído, sé a quién he creído, amén, hermano. Estoy seguro y estoy firme. Mire qué precioso. Qué hermoso, hermanos, ¿eh? Nuestro andar, nuestro obrar, nuestro ir. Fíjense por qué no dice, hermanos, nuestra hablar. Porque no es por predicaciones, hermanos. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Están claros, hermanos? No es por lo que predicamos. Es por lo que vivimos. Amén, hermano. Yo necesito oír la voz de Dios para saber por dónde voy a caminar y lo que tengo de hacer. ¿Sí? Pero no necesito hablar mucho, ni necesito tener. Hay personas que ya les anda, dijo alguien por ahí en la reunión, dijo, ya se me. ¿Cómo dijo? Que ya le ardía. No. Decía el hermano González, no, mija, no tienes que hablar. No, ¿por qué buscamos tanto hablar? Todavía ni conocemos cómo está el pueblo, cómo va el pueblo y ya estamos buscando hablar. Ya quiero hablar. ¿Por qué? Porque mi ministerio es predicar. No, hermano. Hasta el que tiene el ministerio de predicar tiene que sujetarse al pueblo. ¿Sí o no? Tiene que sujetarse al Espíritu de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Decía el hermano Piz Caramillo, que es un predicador, ¿verdad, el hermano? Pero decía el hermano, yo llego y me siento aquí entre ustedes, hijos, a ver cómo va la cosa, a ver cómo va la línea, a ver, no me va a llegar y me va a parar ahí, ¿verdad? Y hay personas que ni siquiera quieren llegar directo a predicar. No, hermanos, yo creo que lo que menos debemos es de buscar predicar. Nuestro oído tiene que estar bien abierto para oír la voz de Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Aleluya. Gracias. Y dice, tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Fíjese cómo la sangre los santificaba, hermano. Fíjese cómo los hacía santos la sangre de aquel animal. ¿Cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad, hermano? Por eso somos santos, porque su sangre nos ha santificado. Amén, hermano. Nos ha lavado de toda inmundicia y de todo pecado. Dice, luego tomarás del carnero el sebo, la cola, el sebo que cubre los intestinos, el redaño del hígado, los 2 riñones, el sebo que está sobre ellos. Digo, ¿por qué no dice todo? No, hermanos, está especificando todo lo que tiene que ser quemado en nosotros, hermano. Todo lo que está dentro, todo. Las entrañas, hermanos. Aleluya. Las entrañas. Yo me gozaba, hermanos, cuando yo entendía el proceso de la Pascua. Que decía, tienes que quemar la cabeza, los pies con las entrañas. Ay, yo decía, Señor, tener la cabeza tuya, tener la mente tuya, tener tus pensamientos, tener tus entrañas. Las entrañas nos habla de lo más interno, hermanos. Que podamos amar con todas las entrañas, hermanos. No nomás de apariencia, no nomás por cuando me caen bien y cuando me cae bien formidable. No. Cuando, aunque me lleves la contra, poder yo amarte con todas las entrañas. El Señor amaba aún a los que no lo amaban a Él. ¿Verdad, hermano? Aún a los que no lo amaban. Porque Él amaba con todas sus entrañas. Los pies, pues el andar del cordero, hermano.
Ay, cuando yo entendía eso, me dio mucha vida, hermano, porque dije, qué hermoso es la enseñanza de la palabra, hermano. Mire, ya vamos a terminar aquí, ¿sí? Dice, luego tomarás del carnero el sebo, la cola. ¿Por qué la cola, mire, hermano? El sebo que cubre los intestinos, el redaño del hígado, los 2 riñones, el sebo que está sobre ellos, la espaldilla derecha, porque es carnero de consagraciones. De consagraciones. Estaba leyendo aquí en Números, hermanos, Números 9. Mire, ahí dele un poquito adelante, Números. Lo estaba leyendo anoche y se me hace tan precioso. No, sí, se me hace que es el 9. A ver. ¿Números qué, hermana? 9 se me hace que es igual que. Donde habla, déjenme lo encuentro. Aleluya. Donde habla que hueso no será quebrado. Ay, Señor. Ahí en el capítulo 9, hermana. Ajá. 9:12. Sí. Estaba pensando en esto, hermano. No dejarán, miren, aquí está hablando del sacrificio, de la Pascua. Y está diciendo, hermanos, que no podían dejar de él hueso, no dejarán de él para la mañana. O sea, la Pascua se tenía que comer ese mismo día. No podían dejar para la mañana. Y dice la palabra por ahí en Juan, capítulo 19, que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Se lo pidió Herodes, ¿verdad? Y le dijo, dame el cuerpo del Señor. Y se lo llevó. Y llegó Nicodemo con mirra y con ungüentos, ¿verdad? Con especies para lavarlo, para perfumarlo, para limpiarlo, para ponerlo en su sepulcro. No dejaron que pasara. No dejaron que... dice aquí que no le debían al animal, no le debían de quebrar las piernas. Igual a Jesús. No le tuvieron que quebrar las piernas. Ay, se me hacía tan bonito, hermanos. Ya cuando fueron a quebrarle las piernas, Él ya había dado el Espíritu. Él ya no estaba allí. Bendito Señor. Ya no estaba ahí. Ya llegaron y lo pidieron. Ay, dije, qué bonito. Cómo se cumplió esto que está diciendo aquí en la palabra, hermano. Cómo, ¿verdad? No tenía que dejarse. Ya estaba cumplido todo. Ya estaba hecho todo. Ya no podía pasar nada más. Ya ese consumado es, lo cumplió todo para que nosotros pudiésemos ser salvos, hermano. Amén. Romanos capítulo 10. Qué precioso, hermano. Qué precioso, mi Señor. ¿Es Romanos? ¿Sí? No, Romanos 12. Dele vueltecita. Dice, así que, hermanos, aleluya, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Por qué a Dios le interesa tanto nuestros cuerpos? Dice, hay pecado que es del cuerpo. Hay pecado que es del cuerpo. Pero dice el Señor que Él quiere que nosotros presentemos aún nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahorita que empezábamos, que el hermano Víctor decía cómo nosotros debíamos de presentar una ofrenda agradable a Dios.
¿verdad? Tenemos que dejar afuera todo lo que nosotros traemos, hermano. Todos nuestros pensamientos, toda nuestra, ¿cómo se dice? Todo lo que nosotros podamos traer adentro de nosotros que nos estorbe para ofrecer a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es lo que cuando dice racional culto, es lo que nosotros estamos entendiendo que es lo que le agrada a Dios. Amén, hermano. Es lo que nosotros estamos entendiendo en esta mente que nos ha dado el Señor, que es lo que le agrada a Dios. Yo no puedo venir a querer ofrecer una ofrenda, hermano, enojado con mi hermano. Para empezar, ni el Señor me va a oír. ¿Sí? No lo acepta. Yo no puedo dedicarme a orar, porque si yo no perdono a mi hermano, Dios no me va a perdonar a mí. Y eso lo tengo que entender con la mente, ¿verdad? De que no es posible. No es posible. Yo no puedo venir a querer ofrecer algo a Dios si no he perdonado a mi hermano. Tengo que haberlo perdonado y con todo el corazón y con todas las entrañas y con todo aquello que tenemos adentro, hermano. No nomás de boca, porque de boca se le olvida de un rato a otro, pero mire qué precioso dice aquí. Yo quiero presentar mi cuerpo vivo en sacrificio vivo, hermano. Santo, agradable a Dios, que es vuestro racional. No os conforméis a este siglo, no te hagas a la forma de este siglo, porque la forma de este siglo no nos conviene. La forma de este siglo es aún un pueblo religioso que no le quiere agradar a Dios, no ama a Dios, no hay un deseo de agradarle a Dios, hermano. Dice, no os hagas a este siglo, más reformaos, hacernos de la forma, por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras mi entendimiento está siendo renovado, mi vida también está siendo reformada. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos tres cosas: la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Este es el llamado, hermano, para nosotros. Este es el llamado para los hijos de Dios y los que nuestro entendimiento está siendo renovado, hermano. ¿Sí? Porque entendemos que mi vida necesita ser reformada. Mi vida era de una forma, ¿sí? Antes de conocer a Cristo era de una forma, pero ahora mi vida está siendo reformada, está siendo hecha otra. A mí me daba mucho testimonio, hermano, cuando yo empecé a hablar con Ramón y que me dijo, hermana Ceci, yo necesito que Dios me haga otro hombre. Y yo dije, ay, este hombre que está hablando. Porque casi todos los hijos de Dios decimos, no, pues que Dios me quite esto y que Dios me quite esto otro. No, él dijo, yo quiero ser otro hombre. Yo no quiero ser ese hombre que soy. Porque él sentía que toda su vida estaba contaminada del pecado. Dice, yo necesito que Dios me haga otro hombre, un hombre que no soy yo. Y el día que lo vi, hermanos, que tuvo su experiencia con el Espíritu Santo, cuando Dios lo liberó del demonio de homosexualidad, hasta el rostro se le veía diferente, hasta hablaba diferente. ¿Lo notaron? Sí. Le digo, hasta limpio te ves, criatura. Era la voz más varonil, hermano, ese día. ¿Verdad que sí, hermano? Dice, y ese día, esa noche, yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo vivir el cristianismo, yo no se puede, porque yo continuamente estoy luchando con este demonio, con esta cosa, no puedo. Y dice que se quedó dormido, dijo, yo me voy a volver atrás, yo me voy a volver a lo que yo era, y se quedó dormido. A la mañana amaneció otro hombre. A la mañana amaneció, dice, a la mañana siguiente, todo veía diferente. Salía a la calle y veía a los hombres de otra manera. Salía a la calle y veía a las mujeres de otra manera. Salía a la calle. ¿Qué fue lo que pasó?
el Dios Todopoderoso. Amén, hermano. El Dios, mándeme. Sobre ese testimonio me preguntaba a mi hijo, porque es vecino, y pues él tiene una voz, como dice, muy fuerte, para dormir ahora, ¿verdad? Y le dice a mi hijo, oye, ma, ¿qué le pasó? Y uno dijo, porque ya habla diferente. Y yo me quedé, dije, no, pues es la obra de Dios, ¿no? Pero mi hijo también dijo, mamá, ¿qué le estará pasando a Rampo? Le dice yo, dice, ¿qué le estará pasando a Jun? Le dice, porque ya habla diferente, y dice, hasta acá lo escucho, y dijo, ¿cómo se le ve diferente? Se le escucha diferente su voz. Sí, hermano, yo hasta lo vi, el rostro así como más limpio, Y dije, válgame, hasta limpio, más limpio te ves. Bueno, yo no dudo que se bañe, ¿verdad? Pero es que Dios hace algo, hermanos, en nosotros. Dios hace algo en el hombre, dice que le hace resplandecer el rostro, aleluya, de nosotros, hermano. Quita la tosquedad de nuestro rostro, quita lo tosco que somos, lo feo que somos, hermanos, y pone un rostro nuevo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. ¿Cómo pueden decirme que el cuerpo no importa? Amén. ¿Cómo pueden decirme que lo que se ve no importa? No, hermanos, Dios quiere hallar un hombre, amén, hermano, quiere un pueblo que entienda que el espíritu, el alma y el cuerpo necesitan ser transformados, hermanos, completamente. Amén. Y fíjese, y tan bueno es Dios para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice ahí en el 3, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí, y ahí empieza a darte la lista. ¿Quieres ser perfecto? Aquí está la lista. No tengas más alto concepto de ti, ¿sí? De ti misma. Amándonos los unos a los otros, previniéndonos con honra los unos a los otros. En el cuidado, no perezosos, no flojos. Amén. Qué precioso, ¿no? Fíjese cómo Dios se preocupa por lo que se ve aquí, por nuestro cuerpo. Y no porque nos veamos muy nice o porque nos querramos ver. No, hermano, es que damos honra a Dios. Ardientes en el espíritu, sirviendo, gozosos en la esperanza, sufridos. Esto es lo que es léalo allí todo, hermanos, en el capítulo 12 de Romanos, y se va a encontrar que ahí está todo lo que el Hijo de Dios tiene que ser. Queremos ser perfectos. Aquí está la lista, hermano. Aquí está la lista. ¿Sí? Sí, el ministerio, el que exhorta en exhortar. Se me hacía muy bonito, hermanos, aquí donde dice, en el 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Qué precioso, ¿no, hermano? Úsese conforme. ¿Cuánta fe estamos ahí metiendo? Si el de profecía, cuando alguien profetiza, porque tanto se profetiza como de aquí, se profetiza como puede haber profecía en el don, pero dice, ese se conforme a la medida de la fe. Si ministerio, en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que repártalo, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea Sin fingimiento. sin fingimiento. Amén, hermano. Amén. ¿Para qué fingimos? Al fin y al cabo, de todas maneras va a salir lo que somos. ¿Verdad? No podemos, no hay lo que nace, dice por ahí, la caridad nacida de un corazón limpio. Qué precioso, hermano. Yo saben, hermano, yo digo, yo quiero amar así. Yo quiero amar así. Yo quiero amar desde donde nace, desde el principio de mi interior. Batallo, hermanos. Yo batallo, mándenme. En esto conoceréis que son mis discípulos. En que os améis unos a otros, hermanos. Eso es. Si no nos amamos, hermanos, pues no van a decir estos qué, nomás van a ir a pasar el rato, ¿verdad? Pero si nos amamos, entonces van a conocer que somos los hijos de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Gracias, Jesús.